Hollywood siempre ha sido la tierra de los sueños, donde un rostro hermoso puede lanzar una carrera y una sola sonrisa puede volverse inmortal. Pero detrás de las alfombras rojas y los flashes se esconde una verdad más oscura, la obsesión por la juventud eterna. Para muchas estrellas, envejecer no es solo hacerse mayor, sino que se siente como una amenaza para su propia existencia. En una industria que exige la perfección, algunos recurrieron a la cirugía plástica como su tabla de salvación, creyendo que preservaría los focos para siempre. Pero en lugar de la salvación, lo que encontraron fue la tragedia. Estas no son solo historias de cicatrices en la piel, sino de cicatrices en el alma, carreras destruidas y legados reescritos. Hoy, nos adentramos en la vida de 7 de las celebridades más famosas que pasaron por el quirófano, algunas perdiéndolo todo, otras encontrando una fuerza inesperada. Sus viajes son recordatorios inquietantes de que en Hollywood la belleza puede ser tanto una bendición como una maldición. 1. Linda Evangelista. En la década de 1990, Linda Evangelista no era solo una supermodelo, era la supermodelo. Habiendo aparecido en más de 700 portadas de revistas, una vez dijo la famosa frase, "No me levanto de la cama por menos de $10,000 al día". Para el mundo, ella era la perfección, el rostro definitivo de la moda. Pero en una industria donde la belleza lo es todo, Linda tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Entre 2015 y 2016, probó un procedimiento cosmético llamado Cool Sculpting, anunciado como rápido, indoloro y no invasivo. En lugar de adelgazar su figura, el tratamiento desencadenó un efecto secundario raro conocido como hiperplasia adiposa paradójica. Su cuerpo no se redujo, sino que se endureció, hinchándose en bultos y distorsiones por su cara, barbilla y cuerpo. La transformación fue devastadora. De ser una diosa en la pasarela, Linda se convirtió en una mujer que ya no podía soportar su propio reflejo. Desapareció de la vida pública, pasando años escondida, consumida tanto por el dolor físico como emocional. Pero en 2021, Linda rompió su silencio. Hizo pública su historia, presentó una demanda contra la empresa detrás del procedimiento y, lo más importante, recuperó su voz. Hoy, Linda Evangelista ya no es solo recordada como un icono de la moda, se erige como una superviviente, un símbolo de resiliencia. Una vez adorada por su belleza, ahora nos obliga a enfrentarnos a una pregunta inquietante. Cuando la belleza se convierte en el enemigo, ¿qué nos queda para salvarnos si no la verdad? 2. Melanie Griffith. Durante 2 décadas, Melanie Griffith fue la definición misma de una estrella de Hollywood. Con su suave cabello rubio, ojos soñadores y una sensualidad discreta que no necesitaba gritar, cautivó a audiencias de todo el mundo. Era el tipo de actriz cuyo rostro permanecía en la memoria mucho después de que los créditos terminaran. Pero en Hollywood, la belleza tiene fecha de caducidad. A medida que los papeles disminuyeron y los focos se atenuaron, Melanie no luchó contra la industria, luchó contra su propio reflejo. Botox, estiramientos faciales, rellenos de labios. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. Pero con cada nuevo procedimiento, su rostro se alejaba más de la mujer que el público una vez adoró. Sus labios se hincharon de forma antinatural, su piel perdió su calidez y sus expresiones, antaño tiernas y vivas, se volvieron rígidas, casi robóticas. La parte más desgarradora, ni siquiera se dio cuenta de lo lejos que había llegado hasta que otros se lo señalaron. En 2017, Melanie admitió con una mezcla de tristeza y asombro, no sabía que me veía tan diferente. Intentó revertir parte del trabajo, pero en Hollywood no hay botón de deshacer para el tiempo o el bisturí. La mujer que una vez derritió corazones con una sola mirada, se convirtió en un cuento con moraleja de transformación llevada demasiado lejos. Y al final, Melanie Griffith no solo perdió papeles en el cine, perdió el propio rostro del que el mundo se había enamorado. 3. Lisa Rinna. En los años dorados de su carrera, Lisa Rinna lo tenía todo: belleza, carisma
y una sonrisa que iluminaba la televisión en horario de máxima audiencia. Pero la misma característica que la hizo inolvidable también se convertiría en su mayor lucha. Con solo 20 años, tomó lo que parecía una pequeña decisión. Se inyectó silicona permanente en los labios. Al principio, era su sello distintivo. Unos labios carnosos y sensuales que la diferenciaban en Hollywood. Pero con el tiempo, la silicona comenzó a endurecerse, a moverse y a distorsionar la forma natural de su boca. Durante 25 años, Lisa llevó lo que más tarde llamó una bomba de relojería en su cara. Finalmente, se sometió a una cirugía correctiva, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Sus labios nunca volverían a ser los mismos, y eso fue solo el principio. Botox, rellenos, implantes mamarios. Su cuerpo se convirtió en un experimento constante de reinvención. En 2024, incluso admitió que algunos productos le habían causado daño y necesitaban ser disueltos. Sin embargo, a pesar de todo, Lisa se negó a disculparse. No se escondió. Sonrió. Y esa sonrisa, alterada, criticada, interminablemente discutida, se convirtió en su arma. Hoy, Lisa Rinna ha convertido lo que una vez se consideró un defecto en una marca propia, con su nombre en una línea de cosméticos y su historia escrita en cada tonalidad. Su viaje es tanto una advertencia como un recordatorio. En Hollywood, incluso tus cicatrices pueden convertirse en una firma. 4. Joan Van Ark. En la década de 1980, Joan Van Ark era una potencia televisiva. Con su papel de Balin Ewing en Dallas y Knots Landing, encarnaba la elegancia, la fuerza y una belleza natural que el público adoraba. Pero fuera de la pantalla, libraba una batalla privada contra el tiempo. Comenzó en 1991 con una sutil rinoplastia, apenas perceptible, solo un pequeño retoque. Sin embargo, como una grieta en un cristal, esa decisión llevó a una espiral de procedimientos. Estiramientos faciales, cirugías de párpados, peelings químicos, botox, rondas interminables tratando de aferrarse a la juventud. Con el paso de los años, su rostro se volvió más tenso, más pálido, casi como una máscara. La calidez de sus ojos fue reemplazada por una mirada congelada, un inquietante recordatorio de lo que Hollywood exige a las mujeres que se atreven a envejecer. Para cuando se celebró la reunión de aniversario de Knots Landing, la conversación no era sobre su talento o su legado, sino sobre su rostro. ¿Qué le pasó a Joan Van Ark? Se convirtió en la cruel pregunta en boca de todos. Ella nunca dio una respuesta. Su silencio se convirtió tanto en su escudo como en su misterio. ¿Fue presión, miedo o la desesperación por no desaparecer? Cualquiera que fuera la razón, su historia es una compartida por innumerables mujeres en Hollywood, una lucha no solo contra la edad, sino contra la invisibilidad. Y la batalla de Joan se escribió no en guiones, sino en su propia piel. 5. Brigitte Nielsen. En la década de 1980, Brigitte Nielsen era imparable, una belleza escultural con afiladas facciones nórdicas que irrumpió en la pantalla en películas como Red Sonja y Rocky IV. No era solo una actriz, era una fuerza de la naturaleza, exudando poder y sensualidad a partes iguales. Pero detrás de esa imagen intrépida había una mujer aterrorizada de desvanecerse del centro de atención. A mediados de sus 40, las llamadas telefónicas disminuyeron. Los titulares se centraron en rostros más jóvenes y Brigitte tomó una decisión radical. En un reality show visto por millones, se sometió a una transformación quirúrgica completa: estiramiento facial, cirugía de párpados, rellenos, botox, liposucción, todo ello transmitido en tiempo real. Al principio los resultados parecieron impactantes. Su rostro se veía renovado, su cuerpo remodelado. Pero algo faltaba. La energía salvaje, la autenticidad pura que una vez la hizo magnética, fue reemplazada por una perfección pulida que se sentía casi de porcelana. Su sonrisa se volvió rígida. Sus ojos parecían más pequeños, su presencia más fría. Brigitte afirmó estar feliz con los resultados, orgullosa, segura de sí misma, sin vergüenza.
Sin embargo, los fans que recordaban su meteórico ascenso no pudieron evitar preguntarse, ¿a qué precio? Permaneció en el centro de atención, sí, pero la mujer que una vez irrumpió en Hollywood como una tormenta, ahora parecía una sombra cuidadosamente esculpida de su antiguo yo. 6. Donatella Versace. Donatella Versace no solo heredó un imperio de la moda, se convirtió en su encarnación viviente. Como hermana del legendario Gianni Versace, llevó sobre sus hombros el peso de uno de los nombres más poderosos de la moda. Desde muy joven ya estaba forjando su imagen, decolorándose el pelo con solo 11 años, persiguiendo el glamour que un día la definiría. A lo largo de los años, su búsqueda de la perfección se convirtió en una serie de procedimientos, botox, rellenos, tratamientos láser, que transformaron su rostro en uno de los más reconocibles y controvertidos del mundo. Los críticos la tildaron de congelada, antinatural, incluso irreconocible. Sin embargo, Donatella nunca se disculpó, al contrario, lo abrazó. Su look audaz y sin complejos se convirtió en una firma tanto como los atrevidos vestidos que diseñaba. Cuando se le preguntó sobre la belleza, una vez replicó, ¿y quién decide que es natural? Para ella la belleza no era conformidad, era confianza, arte y poder. Donatella Versace se convirtió en una declaración. No intentaba encajar, estaba construyendo un legado tan feroz y provocador como la casa que dirigía. Ya sea admirada o criticada, su imagen se ha vuelto intocable. En un mundo obsesionado con la juventud y la perfección, Donatella demostró que la belleza, en su esencia, se trata de la apropiación. No solo vestía Versace, era Versace. 7. Bárbara Eden. En una ciudad donde se adora la juventud y la edad, a menudo se esconde detrás de agujas y bisturís. Bárbara Eden es una rara excepción. Nacida en 1931 y recordada para siempre como la mágica genio de Mi Bella Genio, ha permanecido como un icono durante décadas. Mientras incontables estrellas de su generación desaparecieron detrás de fallidos estiramientos faciales o expresiones congeladas, Bárbara logró hacer lo que parecía imposible. Envejeció con gracia. Siempre han circulado rumores. ¿Se puso un poco de Botox? ¿Quizás un pequeño lifting? Nadie lo sabe con certeza. Lo que todos pueden ver, sin embargo, es que su rostro aún refleja vida, calidez y emoción. Su figura esbelta, su sonrisa radiante y sus ojos chispeantes están intactos. El secreto de Bárbara puede ser una buena genética, un cuidadoso autocuidado o quizás simplemente la sabiduría de la moderación. Al no rendirse a los extremos, preservó no solo su belleza sino su esencia. En un Hollywood plagado de historias con moraleja, Bárbara Eden brilla como prueba de que el verdadero encanto no necesita reinvención para perdurar. Permanece como un faro atemporal, mostrando al mundo que la autenticidad puede sobrevivir incluso al bisturí más afilado. Estas 7 historias revelan las dos caras de la obsesión de Hollywood por la belleza. Por un lado está la desesperación, la búsqueda interminable de la juventud, el miedo a ser olvidado y el desgarrador coste cuando la cirugía sale mal. Por otro está la resiliencia, el coraje para superar la tragedia, para alzar la voz o para envejecer con dignidad y gracia. Desde el inquietante silencio de Linda Evangelista hasta la dolorosa toma de conciencia de Melanie Griffith, desde Lisa Rinna convirtiendo cicatrices en una marca, hasta el misterio silencioso de Joan Van Ark, desde la reinvención pública de Brigitte Nielsen hasta el desafío sin complejos de Donatella Versace, y finalmente hasta la elegancia atemporal de Bárbara Eden, vemos un espectro de lo que significa luchar contra el tiempo, bajo el foco más implacable de la Tierra. Sus viajes nos recuerdan que la belleza, cuando se trata como un arma, puede destruir. Pero cuando se abraza como verdad, ya sea esa verdad supervivencia, rebelión o autenticidad, se convierte en algo mucho más poderoso. Al final, la lección más brillante de Hollywood es esta. La juventud se desvanece, la perfección se desmorona, pero la dignidad, la honestidad y la autoaceptación pueden eclipsar incluso las luces más crueles.